Bueno, tal y como dijimos al inicio de este programa, en el resumen informativo, ayer el juez el juez Francisco Ortega, decidió cuál sería la medida de coerción que impondría a todos los acusados hasta ahora por el caso Odebrecht en la República Dominicana. Ya, como han escuchado, se tomó una decisión a través de la cual Ángel Rondón tendría que pasar un año en prisión preventiva en la cárcel de La Victoria, y hay otros arrestados, entre ellos Víctor Díaz Rúa y Conrado Pitaluga, que irían 9 meses a la cárcel de Najayo. Temístocles Montaz, Andrés Bautista y Rudy González irían 6 meses a la prisión preventiva también en Najayo, y César Sánchez Máximo de Olio 3 meses de prisión preventiva en la cárcel de Najayo. En adición a esto, el juez impuso 9 meses de prisión domiciliaria tanto para Radamés Segura como para Roberto Rodríguez. Ambos presentan condiciones de salud críticas, tienen enfermedades que ya son conocidas por la ciudadanía y por el Ministerio Público, incluso desde antes de que fueran sometidos a la justicia. Por esa razón, digamos que se ha tomado esta medida, que es un poco más leve que la que se ha impuesto a los demás. En el caso de los legisladores, tanto Tommy Galán como Julio César Valentín y Alfredo Pacheco, que están en procesos de que se decida en sus distintas cámaras si se levantará o no su inmunidad parlamentaria, ya el juez ha decidido que le impondría como medida de coerción el impedimento de salida y una garantía económica de unos 5 millones de pesos. De esta manera, digamos que aunque se está a la espera de la decisión formal de las cámaras, el proceso puede continuar. Los legisladores no pueden salir del país, pero tampoco en este momento tampoco están impedidos de continuar participando en la legislatura. No se interrumpe su labor congresual mientras el Poder Ejecutivo, el Ministerio Público tiene un periodo de alrededor de 8 meses impuestos por el juez para poder investigar. Digamos que estamos en un momento muy importante de este proceso, porque se trata del caso de corrupción más relevante que hemos conocido recientemente en la República Dominicana. Insisto con que recientemente porque ya hemos tenido casos sumamente importantes, incluso que involucran montos en términos económicos mucho mayores que el dinero del que se está hablando en este momento, que es el de los 92 millones de dólares que admite Odebrecht que pagó como soborno en la República Dominicana, y no han tenido consecuencia en los tribunales. De ahí la importancia de estar en este momento vigilantes con relación a lo que pasa con este caso Odebrecht. Se ha impuesto una medida de coerción que implica que políticos reconocidos de este país, empresarios que tienen acceso al poder, como en el caso de Rondón, van a prisión preventiva. Para algunos, esta medida de coerción se ajusta al tipo de delito por el cual están siendo acusados. Se habla de prevaricación, asociación de malhechores, lavado de activos, entre otros delitos que señala el Ministerio Público. Otros entienden que, independientemente de estas circunstancias, varios pudieron haberse quedado en libertad y haber acudido al avance del proceso y a los tribunales porque entendían que no tenían peligro de fuga. Debemos recordar que hay varias medidas de coerción y que esta, la de la prisión preventiva, es la más extrema. En consulta con un especialista que ha salido del Ministerio Público, me refiero al exfiscal Melo, él dice que el juez se ha alineado con el Ministerio Público al tomar esta decisión, porque medidas de coerción tan extremas como la de la prisión preventiva y por un periodo prolongado pueden facilitarle al Ministerio Público el obtener información de calidad de parte de los detenidos e imputados hasta este momento. Puede servir como un mecanismo de presión incluso para el Ministerio Público para poder obtener un levantamiento de información de calidad que definitivamente va a hacer falta para que se pueda lograr un expediente sólido, porque con lo que se ha publicado hasta ahora relacionado con la solicitud de la medida de coerción
y los errores que se pudieron detectar en ese documento inicial, la población en sentido general está inquieta con relación al tipo de datos que pueda tener en sus manos el Ministerio Público para que este caso llegue a buen puerto. Que a este nivel el Ministerio Público no tiene por qué sacar toda la información de la que dispone, todos los datos o pruebas que ha podido levantar en la investigación, pero es muy importante este señalamiento que hace. En esta primera fase hay un éxito por parte del Ministerio Público al lograr que el juez de la instrucción tomara esta decisión, pero todos recordamos los fallos y los errores de esta solicitud que presentó el Ministerio Público ante este juez. Y efectivamente, como tú señalas, Amelia, ahora el Ministerio Público tendrá este periodo para investigar a fondo este caso. Recordemos que este es apenas el inicio, no estamos hablando de que con la decisión ayer del juez de instrucción ya han sido condenados o declarados culpables las 13 personas políticos a los que se le dispuso medida de coerción. No hay una decisión de esta naturaleza porque el juez no ha conocido el fondo. El juez apenas lo que conoció fue una solicitud de medida de coerción para que el Ministerio Público que la solicitó pudiera o pueda llevar a cabo una investigación como el caso lo requiere. Porque otra de la decisión el día de ayer del juez, atendiendo a la solicitud del Ministerio Público, fue la de declarar complejo este caso, ¿no?, de investigación. Y cuando un caso se declara complejo, se da la posibilidad de que el Ministerio Público cuente con un tiempo prudente para llevar a cabo la investigación o al mismo tiempo determina un periodo para que si el caso definitivamente se va a fondo, pues este caso pueda concluir, además de una serie de condiciones que permite que el proceso se investigue, que el proceso sea llevado a cabo. De acuerdo con lo que señalas, en el sentido de que este es un caso muy emblemático, lo es no solo para la República Dominicana. Recordemos que estamos hablando de un caso de soborno, de una red transnacional de soborno que comenzó en Brasil, pero que ha implicado la participación de políticos y empresarios de al menos 12 países que tuvieron relaciones comerciales y contractuales con la empresa Odebrecht en Brasil. Y en el caso específico de la República Dominicana, pues esta empresa admitió haber pagado 92 millones de dólares. En esta fase de la investigación, estos son de los puntos importantes que el Ministerio Público tendría que investigar. Ayer, la Procuraduría General de la República emitió un comunicado donde reconoce la trascendencia de esta decisión del juez, de que los que están ahí señalados son los nombres de las personas que llegaron desde Brasil. Ahora, la investigación y profundización de esta investigación tendría que implicar primero montos de soborno, porque Odebrecht admite 92 millones de dólares. La pregunta es, ¿fue solo esto lo que se entregó de soborno o es mucho más dinero? Como ya se ha podido investigar en otros países, en el caso de Perú, por ejemplo, que se habla de un soborno mucho mayor al que la propia Odebrecht había admitido. Entonces, en el caso específico de la República Dominicana, esta es una de las tareas que tiene el Ministerio Público que llevar a cabo. El tema de otros involucrados, porque a lo mejor Odebrecht, la empresa, la justicia de Brasil, no tiene todos los nombres de los que realmente participaron en esta práctica corrupta en el país. Al Ministerio Público le correspondería
como hemos insistido acá en el programa, de investigar otros aspectos relacionados fundamentalmente con el tema de las sobrevaluaciones, que es un componente esencial, que es un componente fundamental para que el Ministerio Público pueda investigar. Ahí está, tiene la decisión del juez, que es importante señalar que cuando se toma medidas de coerción, sobre todo en este caso y en este tipo de investigación, que son casos complejos, no es suficiente el tema del arraigo, sino, como tú señalabas, de hasta qué medida el que estas personas, estos acusados, estén sueltos, afecta la seguridad de las evidencias o la calidad de las evidencias y de las pruebas que se puedan levantar. Yo creo que ese elemento pesó mucho en la decisión del juez. La posibilidad de que puedan alterar pruebas, aunque estamos hablando de gente que sabe desde hace 6 meses que estaba siendo investigada en la mayoría de los casos, gente que por lo menos fue y se tomó el café con el procurador desde temprano, desde que inició este proceso. Estamos hablando de un proceso que cuestiona todo el sistema, toda la estructura de poder de la República Dominicana, desde la manera en la que opera el Poder Ejecutivo, la manera en que funciona el Congreso Nacional y por tanto el Poder Legislativo, y se pondrá a prueba una vez más el Poder Judicial, que no ha dejado bien parada la institucionalidad de la República Dominicana en lo que tiene que ver con este tipo de procesos. Este caso va a caer en manos de los jueces de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, jueces que en su mayoría han sido cuestionados por su cercanía política con una de las organizaciones, de las dos que tienen hoy en día a políticos detenidos por este caso, y me refiero al Partido de la Liberación Dominicana. Pero dentro de esa misma estructura política hay divisiones, hay leonelistas y hay danilistas. 3 de los jueces de esta sala son muy cercanos al expresidente Leonel Fernández, y su designación como jueces fue cuestionada precisamente por el carácter político que estuvo relacionado con esa decisión a la hora de que el Consejo Nacional de la Magistratura los nombrara, y el objetivo de esa decisión quedó revelado inmediatamente. Llegaron a sus manos algunos de los casos de corrupción más importantes que se han investigado en el país, entre ellos el caso de Díaz Rúa, el caso de Félix Bautista, otros casos relacionados con la corrupción como los de Amable Aristi Castro, y todos han sido devueltos con autos de no al lugar o con decisiones y tan impresionantes como el hecho de que un juez le diga al Ministerio Público que debe archivar un proceso de investigación porque no le dijo antes al investigado que se estaba ejecutando ese tipo de acción. Por eso, la ciudadanía tiene que estar vigilante de este proceso, que apenas comienza. Estamos hablando de la podredumbre que hay dentro de la estructura y del sistema institucional de la República Dominicana. Aquí falta gente, es evidente, lo dijo ayer Marcha Verde en un comunicado en representación de muchas organizaciones y personas que están agrupadas bajo esta sombrilla, pero lo podemos decir muchos ciudadanos y ciudadanas, falta gente y falta información. Necesitamos un Ministerio Público que desarrolle un expediente sólido, que los tollos que salieron a relucir en el sometimiento para la medida de coerción se eliminen totalmente, que fiscales especializados en esta materia, fiscales que realmente están preparados para investigar este tipo de entramado y de red, sean los que realmente lleven al final este proceso. Que se dejen de notas de prensa y que las acciones comiencen a demostrar que realmente hay una voluntad desde el Ministerio Público para que este caso sea fuerte, sea sólido y para que haya condenas en la República Dominicana. Que el Ministerio Público deje de enviar notas de prensa adelantando información sobre dónde se pagó y dónde no se pagó sobornos, si ni siquiera se ha investigado, por ejemplo, en la licitación de las plantas de Punta Catalina. Ese tipo de notas de prensa inquietan cuando el Ministerio Público afirma cosas sobre las cuales no ha terminado el proceso de investigación, que se investiguen las sobrevaluaciones, que se sepa a quiénes se le entregó el dinero, porque un solo legislador no aprueba proyectos. Eso no quiere decir que si se pagó a 1 o 2 legisladores, todos los que votaron a favor de estos proyectos sabían del soborno. Eso no es así, no funciona así, y todos lo sabemos, pero hay cabezas que deben ser mencionadas y que hasta ahora no han sido reveladas. Ojalá y el Ministerio Público realmente demuestra que a partir de ahora
esos macos que aparecieron en la presentación de la solicitud de la medida de coerción van a desaparecer. La información que hemos tenido hasta ahora es que la mayoría de los fiscales especializados en esta materia en República Dominicana no participaron del proceso de investigación del caso de Odebrecht, pese a que el Ministerio Público tenía 6 meses hablando de esto. Algunos de esos fiscales que conocimos a través de la lista que presentamos en estos días se integraron en la última fase de este proceso de investigación. Este es el caso más importante que se ha visto en los tribunales de la República Dominicana en los últimos tiempos y tiene que marcar un antes y un después en el desarrollo de la justicia de la República Dominicana y de la institucionalidad. Y la clase política dominicana tiene que estar clara que de verdad esta sociedad está cansada de los negocios que se han hecho para enriquecer a unos cuantos, burlándose de esta población que todos los días se levanta a trabajar y a pagar impuestos para que unos pocos se hagan ricos. Entonces, el Ministerio Público, así como ayer estaba muy feliz y qué bueno que este proceso ha avanzado, ese Ministerio Público tiene la responsabilidad de investigar hasta el final, hasta el último peso que se le ha robado a este pueblo y de llevar ante los tribunales un expediente que no tenga ningún cabo suelto, que no haya textos como los que vimos en la acusación donde se infiera que una persona se enriqueció porque le pareció mucho al Ministerio Público. El Ministerio Público tiene que detectar cada centavo de dónde salió y a dónde llegó, y lo saben, y no es con párrafos diciendo, miren cuánto dinero en 10 años le ingresó a las cuentas de este señor. No, es de dónde vino ese dinero, quién se lo pagó, cómo ingresó a las cuentas de esta persona, cuántos bienes tienen, de dónde salió ese patrimonio, y eso lo sabemos todos. Entonces esa es la responsabilidad que tiene el Ministerio Público, y la ciudadanía tiene la responsabilidad de no descansar, de caminar todos los días si es necesario, de pararse frente a la Suprema Corte de Justicia cuando sea necesario y de continuar exigiéndole a su clase política que cambie y de sancionar en el momento en que tenga la oportunidad a través de su voto o a través de decisiones y medidas que se adopten en sus diferentes comunidades, que su clase política opere diferente, porque la responsabilidad de lo que ocurra de ahora en adelante en la República Dominicana simplemente es de todos. Es una gran oportunidad que tiene el país para que este sea el inicio del enfrentamiento necesario, el combate necesario a los niveles de impunidad que han operado en la República Dominicana a lo largo de su historia. Es importante darle seguimiento a lo que va a pasar a partir de este momento. Después de esta decisión del juez Francisco Ortega, ya algunos de los abogados de la defensa han comenzado a señalar que van a apelar esta decisión. ¿Dónde? En la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia, que tiene la característica que tú señalabas. Muy pendientes entonces de lo que pase en esta sala penal y sobre todo de esta investigación que estará llevando a cabo el Ministerio Público, que sabemos tradicionalmente ha sido débil, y sabemos que los acusados de corrupción contratan a los mejores penalistas de la República Dominicana, y un Ministerio Público tiene que prepararse para enfrentar esa defensa y presentar las pruebas necesarias. El Código Procesal Penal da una vía que puede ayudar a fortalecer esta investigación del Ministerio Público. En su artículo 373 establece la posibilidad de que el Ministerio Público contrate, vincule investigadores adjuntos, 1 o 2 investigadores adjuntos, que pudiera hacerse esto, sobre todo cuando los casos son complejos, a partir de ahora, con especialistas, con juristas penalistas, con conocimiento profundo de esta área, que puedan apoyar al Ministerio Público en esta investigación que tiene que llevarse a cabo. Pero como tú señalas, esto no va a pasar si no sigue ese ejercicio ciudadano de presión y de vigilancia para que la justicia actúe sobre este caso emblemático de corrupción. Vamos a hacer la pausa, retornamos en un momentito con más informaciones de interés para todos ustedes. Se integra Uchilora.